Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo que nos das, Señor, para compartir de tu verdad, de tu amor, de tu justicia. Padre, en el nombre glorioso y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, circuncida nuestros oídos y de igual manera, Señor, circuncida los labios de quien tú usas ahora para llevar tu palabra bendita, oh amado Padre Celestial. Que el resultado sea, Señor, que tu palabra, tus ríos de agua viva fluyan en los corazones y tu Espíritu Santo se aloje en medio de estos corazones, hambrientos de escuchar tu verdad, tu justicia y tu amor. Y que quites todo engaño del mundo, todo engaño de las tinieblas y todo engaño de conveniencia maligna de nuestras vidas, y solamente tu amor puro, tu verdad y la paz que sobrepasa todo entendimiento sean con nosotros ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy queremos ir a dirigirnos a tu bendita y santa palabra, la cual nos has dado, Señor, y queremos ser usados, Padre, te lo pedimos, para que esta palabra que tú nos das hoy llegue a los corazones, Señor, que edifique nuestras vidas, las vidas de los que oyen, las vidas de los que escuchan y ponen atención a tu verdad, y mi vida misma, porque primeramente debemos entender que tu palabra habla primero a quien vas a usar para transmitirla. Así que te pido, Señor, que llegue tu palabra a nuestros corazones de manera tan profunda que esto sea un tiempo en el cual haya una diferencia entre el tiempo pasado y este momento que nos vas a dar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos que abramos tu bendita y santa palabra en el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 33. Por lo tanto, nos dirigimos a San Mateo, Sí, amén. capítulo 6, Amén. versículo 25 al 33, dice así: el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendita sea la palabra del Señor. Vemos aquí en este pasaje, en esta enseñanza muy directa del Señor, algo que es tomado de pronto bastante a la ligera, y ha sido tomado muy a la ligera por sobre todo la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia de la Odisea. No es que la llame yo así, es que es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia donde después de un gran avivamiento que hubo, que fue la iglesia de Filadelfia, en donde el Espíritu Santo empezó a moverse con gran poder, con gran gloria, y hubo mucha revelación de tu palabra, la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Después de ello vino, digámoslo así, una iglesia que se caracterizó por dejar entrar al enemigo de manera casi total en medio de la congregación, y entró a través de una doctrina. Básicamente, las 6 iglesias anteriores que están especificadas en el libro del Apocalipsis, entre capítulos 2 y 3, estas 6 iglesias tuvieron un tiempo en que todas, cada una de ellas, desde la iglesia de Éfeso, mostraba el esplendor del Espíritu Santo manifestándose al pueblo de Dios, pero luego entraba el engaño del enemigo, y allí mismo vemos como siempre en la parte después de que el Señor mostraba su complacencia con el mover de la iglesia y mandaba un mensaje a través del mensajero, tenía que decirle a esta iglesia, en la parte final de su llamado a esa iglesia, tenía que decirle los errores que estaban entrando a causa de que el enemigo volvía y tomaba, organizaba lo que el Espíritu Santo había dado en libertad, y entonces a través de esa organización se volvían rígidos, mecánicos, y perdían todo lo que el Señor había dado. Eso pasaba en todas las iglesias, hasta la iglesia de Filadelfia, que es la 6ª iglesia, donde el Señor muestra a la iglesia de Filadelfia, su nombre así mismo lo dice, Filodelfos, amor a Dios, donde esta iglesia de Filadelfia, manifestada en los tiempos de finales del siglo XIX y hasta más o menos los primeros 30 años del siglo XX, el movimiento pentecostal se manifestó de tal manera con el Espíritu Santo que tomó la vida de muchos. Y esta iglesia llenó muchos corazones, tuvo mucha revelación, pero después vino la iglesia que llamamos la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea, en la cual el Señor
no entra a decirle las virtudes que tiene esta iglesia, porque realmente tiene pocas, sino que el pueblo está confundido con una doctrina que entró allí, el nicolaísmo y toda la doctrina satánica que venía tratando de meterse dentro del pueblo de Dios, explotó con varias doctrinas. Una de ellas la doctrina del evangelio de la prosperidad, que lamentablemente ha sido apululado en esta iglesia de la Odisea. Por eso el Señor le dice que le recomienda al final que compren de él oro refinado en fuego, porque el oro que tienen, la adoración al dinero que tienen, no es oro refinado en fuego, sino es oro que no sirve sino como atadura a el pueblo de Dios. Dice algo muy importante el Señor aquí en Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, el Señor está fuera de la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor, que nos explica en esta palabra cómo la salvación no pertenece a una iglesia o a un grupo, sino a cada uno de nosotros que nos comprometemos a abrir la puerta al Señor, a su palabra de verdad, a su justicia, a su Espíritu Santo, y abandonemos la comodidad y el anhelo de las riquezas. Gran dolor trae para el pueblo de Dios cuando solamente se miran las riquezas como el único motivo para que la iglesia se reúna. ¿Cuántas veces no vamos con el corazón a la iglesia y lo único que lleva este corazón es el anhelo de que nos dé dinero para nuestras comodidades? Y la doctrina de la Odisea así lo expresa. Por eso el Señor mismo nos dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué son las vestiduras blancas? El lino fino, blanco y resplandeciente. Son precisamente las acciones justas de los santos. Quiere decir que no están presentes ni el oro refinado en fuego para que dejemos de ser pobres. ¿Pobres cómo? Pobres espiritualmente, porque esta iglesia se caracteriza porque dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, que es una de las características de la iglesia de este tiempo, viajando en aviones, jets privados, teniendo unos templos hermosísimos y un ostentoso poder económico y político, pero los fieles pobres en llenura del Espíritu, porque lo que interesa es el cambio, el intercambio que ha sido propuesto en esta iglesia de la Odisea. Si tú traes dinero, Dios te da dinero. Y de ninguna cosa tienes necesidad, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
El Señor hoy llama a que nos arrepintamos de tener este tipo de doctrinas delante de nosotros, cuando la verdad que tenemos que tener es la verdad y la esencia de la palabra de amor, del amor misericordioso, del que ve al hermano sufrir y no permite que se vaya sin darle una ofrenda, del que ve al desconocido y le da la mano, del que le lleva palabra al pecador para restaurarlo, para llevarlo por el camino que es, y no se levanta a señalarlo. Esa es la esencia que debemos tener. El Señor clama porque nosotros dejemos de mirar con afán y con ansiedad las cosas del mundo, las posesiones. Por eso Él inicia en Mateo 5:3. Él inicia el Sermón del Monte diciendo, dice en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y lo primero que le dice a ellos es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No quiere decir que tendremos que andar zarrapastrosos, sucios, harapientos, no. La pobreza en espíritu quiere decir que el mundo material no tiene la importancia y la relevancia que quiere dársele en la iglesia de nuestro tiempo, sino que ese mundo material tiene una provisión directa por Dios. Él lo provee todo. Él provee en nuestro levantarnos, en nuestro acostarnos. Él provee la mesa. Cuando nosotros ponemos la mirada en Él y no en las cosas del mundo, tenemos la pobreza en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Pobre en espíritu quiere decir que no nos interesan las cosas materiales, porque hay un reino más glorioso, más grande, hay cosas maravillosas que nosotros no podemos dejar escapar por estar atento a lo inmediato, a lo material, a lo tangible. Ese anhelo por lo tangible, por lo material, por la inmediatez, debemos dejárselo a quienes todavía no han conocido al Señor, y a quienes debemos, por lo tanto, traerlos a conocer la verdadera riqueza, que son las riquezas en gloria en el reino de los cielos, de la cual Él nos habla para nuestra vida. Es tal la confusión que se tiene sobre la humanidad, que ha puesto sus ojos en las cosas materiales, que la objeción continua para recibir al Señor dice es: yo no quiero llevarle mis diezmos a un pastor. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque el mundo está atento a nosotros. El mundo está atento a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros expresamos. Y si todo lo que nosotros expresamos es: trae dinero para que te enriquezcas, trae aquí las ofrendas, siembra, sembrar dinero. ¿Quién dijo que el dinero que sembramos nos va a servir en el reino de los cielos? Trae dinero para que tengas dinero, para que se llenen tus bolsillos. Se están llenando las arcas de hombres codiciosos. Es lamentable tener que ver cómo esto repercute en quienes podrían estar entrando
Pero el hombre de este tiempo persigue el dinero y de ello no han escapado los líderes de las iglesias. Los llamo líderes, no pastores, líderes, porque ese liderazgo se ha convertido en liderazgo del mundo. ¿Qué tenemos entonces en nuestro corazón? ¿A qué le estamos rindiendo? ¿A qué se está rindiendo nuestra vida? ¿Cuál es la importancia que tiene esta verdad en nosotros? En el capítulo 13, versículo 12 de Mateo, habla de esta riqueza, de la verdadera riqueza que debemos tener en nuestro corazón, de la que carece el pueblo de Dios hoy. Lamentablemente, cuando leemos la palabra del Señor, vemos que la traducimos a un artículo financiero, a un intercambio financiero. Pero el Señor aquí nos está hablando de una posesión más grande y maravillosa, la perla de gran precio, que es esta palabra preciosa, anidada en nuestros corazones y llena del Espíritu Santo para que produzca un cambio real de vida. Dice el Señor en esta palabra: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y no habla de dinero. No habla de dinero. Por eso les hablo por parábolas. Aquí se está refiriendo a los hombres que en su tiempo él tenía que darle palabra, pero tenían un corazón endurecido. Pero el Señor, en su infinita misericordia, él no le daba la palabra a entender, le hablaba en parábola. Y mire esto, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado